Egun on, guztioi. Grandes mentiras han consolidado el actual orden de las cosas. Mentiras que al más puro estilo de Goebbels, de tanto repetirlas y asimilarlas dentro del orden natural de las cosas, han pasado a ser verdades irrefutables sobre las que se asienta este sistema inhumano e injusto. El problema es la ceguera que nos han inoculado, ese virus que nos hace aceptar la injusticia y la inmoralidad capitalista como el mejor de los mundos posibles y como la única alternativa posible. Errealitate jakina inposatu digute, eta ez digute haratago ikusten utzi. Nos han impuesto una realidad que no se nos permite trascender con nuestros ojos, ni con nuestras mentes, ni con nuestros actos. Por ello, hemos traído este debate hoy a esta Cámara, para contribuir también desde aquí a que la ciudadanía vasca conozca quiénes son los responsables de su actual situación. Es necesario explicar que la actual situación no es solo la consecuencia de una crisis financiera, sino que fundamentalmente es un plan trazado, desarrollado, perfeccionado y 1000 veces utilizado a lo largo de décadas, y sin consecuencias hasta hoy para los perpetradores de estas acciones criminales. Egoera eta errealitatea salatzea beharrezkoa dela uste dugu. Beharrezkoa da azaltzea jendearteari nortzuk diren gaur egun bizi dugun krisiaren errudunak. Los datos no engañan. El mundo en el que nos encontramos no es más justo ni más equitativo tras casi 70 años de desarrollo del capitalismo y de las estructuras generadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Más bien todo lo contrario. El desarrollismo intensivo al que nos vimos obligados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial sirvió para expandir el control económico, financiero y militar de Estados Unidos, en contraposición a la otra superpotencia que estaba representada por la URSS y que contraponía el modelo económico capitalista. Ese expansionismo capitalista se ligó al de las empresas y las entidades financieras norteamericanas, y así controlaron y parasitaron todos los espacios que habían quedado libres tras la Segunda Guerra Mundial. Desde Europa hasta Asia, pasando por Oriente Medio y Próximo Oriente. El camino de tal control se tenía que realizar mediante estructuras económicas y militares que favoreciesen la legitimidad del nuevo orden mundial, basado en la dependencia económico-financiera y no tanto en el sistema político a implantar en esos estados, devastados por la guerra. Valían desde las dictaduras de derechas hasta sistemas democráticos representativos. La diferencia de Europa respecto al resto del mundo fue la presión que ejercía la URSS y que favoreció la implantación de estados del bienestar. Esto fue avalado por las élites económicas y políticas contrarias al socialismo. La reconstrucción de aquella Europa se realiza de la misma manera que ahora. Grandes préstamos para paliar la deuda pública de posguerra. Empresas transnacionales que se instalan en los estados devastados económicamente. Estados títeres cercanos a los intereses del nuevo orden mundial que avalan y aceptan el orden de las cosas en una lucha permanente contra el desarrollo de las fuerzas de izquierdas, que apostaban y apostamos por modelos alejados del fascismo económico. Una vez más, la historia se repite. Testuinguru horretan jaio ziren nazioarteko diru funtso eta Banko Mundiala bezalako erakundeak. 1954an egin zen Bretton Woods konferentziaren ondoren sortu ziren. FMI y Banco Mundial van a ser los dos grandes motores del control económico y de manipulación hasta nuestros días, sin olvidar la creación en 1949 de la OTAN como eje de control militar, que amparó dicho control y ocupación militar, mediante la instalación de cientos de bases militares de los Estados Unidos por todo el mundo. El objetivo es evidente: controlar y presionar a los estados, tanto en lo económico como en lo político, bajo la amenaza militar. Nada nuevo. Un nuevo imperio estaba poniendo las estructuras para su desarrollo. Quien desde puestos de responsabilidad no lo quiso ver, al igual que quien no lo quiere ver ahora, no son ciegos ni necios, son estómagos agradecidos que sirven a los intereses del capital y de su amo. Bi erakundeen agintean egon diren pertsonek egindako erailketa eta sarraski horiek guztiak ekarri gura ditugu gaur ganbera eta foro politiko honetara. Gizateriaren aurkako krimenak, nazioarteko legalitatearen aurkakoak, giza eskubideen eta lan eskubideen aurkakoak. Por el contrario,
es posible que algunos de ustedes nos digan que las funciones de estas dos instituciones son las de ayudar a paliar las necesidades económicas y generar, mediante la financiación de proyectos, al desarrollo económico del local. O que pueden ser transformadas, también nos pueden llegar a decir. Pues no. La realidad y la historia de las actuaciones de dichas instituciones nos han demostrado que no es cierto. Dicha realidad nos muestra que mediante los préstamos billonarios concedidos se buscaba la privatización y explotación de los recursos naturales de países y pueblos. Quienes realmente se han beneficiado de dicho dinero han sido las grandes empresas transnacionales que se han dedicado a realizar grandes obras en infraestructuras, han privatizado, explotado y privatizado los recursos energéticos, y esa es la única realidad que ha existido. Mediante los préstamos se ha expoliado, mediante la deuda se ha privatizado los servicios sociales y los recursos naturales. Mediante esa deuda odiosa se han eliminado los derechos sociales y laborales. Mediante esa deuda criminal se han creado pueblos esclavizados por los intereses y por la dependencia económica. ¿No les suena a nada? Ni el aumento real de la pobreza mundial, ni la desigualdad estructural no son una cuestión casual. La casualidad no existe. Existen políticas creadas por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con el fin de que Estados Unidos y sus empresas mantengan su posición de imperio mundial. Quien niegue esta realidad y se niega a combatirla se convierte directamente en colaborador necesario del régimen. Estados Unidos tiene la capacidad de veto en dichas organizaciones. Son quienes han apoyado y financiado a dictaduras para mantener sus intereses y los de sus empresas, y mantener y reforzar su poder geoestratégico. Son quienes han asesinado directamente o financiado golpes de Estado a presidentes democráticamente elegidos, y que intentaron salir de la dictadura económico-financiera impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Recordemos el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, Jacobo Arbenz en Guatemala, Mossadegh en Irán, la de Goulart en Brasil, hasta la de los sandinistas en los años 80. Recordemos a Omar Torrijos, presidente panameño, que pretendía que el Canal de Panamá fuese gestionado y controlado por el pueblo panameño. También fue asesinado. Recordemos el golpe de Estado contra Hugo Chávez, gestionado y financiado también por las empresas transnacionales españolas. Recordemos el apoyo financiero y financiación militar a la dictadura de Habyarimana en Ruanda hasta el año 1992, con la masacre de entre 500.000 y 1 millón de personas. Y encima, tras el fin del genocidio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigieron a las nuevas autoridades ruandesas el pago íntegro de la deuda contraída por el régimen genocida anterior. Sostuvieron las peores dictaduras hasta su derrocamiento. Recordemos, Suharto en Indonesia desde 1965 hasta 1998, a Marcos en Filipinas desde 1972, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Siguen pensando que es una casualidad y que no existen responsables? Datuok esanguratsuak dira, lehen mailako kriminalek egindako ekintza kriminalak. Klase horietako baten pobrezia sistemikoan oinarritutako klase sistema baten betikotzea eta esku gutxi kapitala masiboki pilatzea ekarri dutenak. Eta sistema honek irauten du gizarte klaseen artean, naiz herrien artean ere. Langile klasearen eta oligarkiaren artean, baita iparra eta hegoaren artean ere, esplotatzaileen eta esklabuen artean. La riqueza hoy en Europa se está acumulando en las élites financieras. El poder financiero es hoy quien mantiene el estado actual de las cosas a través de la deuda. Deudas impagables con intereses billonarios. No hay salida posible. Europa vive hoy lo que los estados que se llamaron en vías de desarrollo y los estados creados tras la caída de la URSS soportaron durante los años 90. Endeudamientos, privatizaciones y expolios, redimensionamiento de lo público, eliminación de derechos sociales y laborales, esclavitud de la clase trabajadora. Ese es el modelo. No es nuevo y el sur de Europa lo estamos padeciendo ya en la actualidad. Bada garaia bidegabekeria horiek guztiak sortu dituztenak bilatzeko eta epaitzeko, egin dutenerangatik ordaintzeko. Argitara atera behar da. Nortzuk agindu eta burutu duten politika hori.
hain emaitza negatiboak izan duen politika hori. Es hora de poner nombres y apellidos a sus responsables y también que sean juzgados por las consecuencias de sus actos. No solo se asesina y se acometen genocidios mediante la utilización de armas. Los genocidios de pueblos enteros y de la clase trabajadora se hacen desde despachos, en definitiva, desde las instituciones financieras y económicas mundiales. Ustedes y nosotros y nosotras debemos combatirlas para poder sobrevivir y para poder dar un futuro digno y en libertad a las futuras generaciones. De lo contrario, seremos cómplices también y asumiremos nuestro papel de esclavos y esclavas. Acabaré mi discurso con una cita de Rosa Luxemburgo: quien no se mueve no siente las cadenas. Muévanse.